evangelismo en tiempos de persecución, tiempos de tribulación, clase número 22.340. Vamos a empezar con la tarea. Tarea por escrito. ¿Alguien trae su tarea por escrito? ¿La hoja o el cuaderno? Esculpida en piedra, como sea. Mejor le mando una foto. Ah, pues también. Es que no me pidieron una cosa porque yo quiero guardar aquí. Nada más la voy a ver y se las voy a regresar. No me... Demasiado tarde. Si quiere leer primero la niña. ¿Quiere que la lea, Belita? Pero en voz baja. Testimonio, ¿no? Sí. Lo traemos Sí. aquí. Mi tarea, la trae con pincel y piedra, ¿traigo la piedra? Yo no la traje porque yo uso fondo musical para contar. Algo dramatizado. O sea, va a ser un video. Sí, ahí lo subo al grupo la otra semana. Esa es la tarea oral. Dale, ahora. Podemos escuchar. Bueno, entonces cuenten su testimonio. Dijo que no. Bueno, Sí. No, pues la idea es más que nada que ubicaran los puntos así como los hemos visto, ¿verdad? Así, bueno, la hermana Leida nos está poniendo así bien bosquejadito. O sea, primero el Eterno me buscó, el Eterno me llamó, el Eterno me preguntó, que son los que, como a la hora del sacrificio de la tarde. En el mero guasón. Entonces liberamos. esa confianza. Dale un zape, ¿no? ¿Está bien? ¿Están bien los dos? Bien elaborados, muy bien. Como decía una hermana, preciso, conciso y macizo. Dije, a ver si no me llegan con unas 20 hojas, ¿verdad? Como los testimonios de los brothers estos de los centros de rehabilitación, ¿no? No. Se avientan un testimonio como de 2 horas hablando de su vida pasada. Oye, pues lo que quiero saber es cómo te ha ido después de que conociste a Dios, ¿no? No tanto como eras de tremendo antes. Bueno, más que nada, aquí en esta modalidad, yo sé que todos tenemos un testimonio, ya lo hemos compartido. No hace mucho con Karen vimos también esa parte. Era más que nada la idea de utilizar esa modalidad, ¿verdad? Estos pasos que hemos visto ahorita, y que acomodara su testimonio bajo ese bosquejo, ¿verdad? ¿Cuándo fue que ustedes ubican el momento que el Eterno los buscó, ¿verdad? O cuándo los llamó, así? Más que nada es la idea, para que los que no lo hicieron lo hagan, pero así basándose en eso. No digamos el testimonio como siempre lo han hecho, sino utilizando ese bosquejito que hasta ahorita hemos visto, ¿verdad? Esos pasos que vimos con Adán. Entonces, porque ya vimos que el Eterno buscó a Adán, vimos que lo llamó, ¿verdad? Que lo llamó por su nombre. Vimos también que el Eterno lo confrontó a través de una pregunta, y de eso fue lo último que hablamos, que nosotros quizás no vamos a andar por ahí, no vamos a andar por la vida confrontando gente de una manera directa, pero sí podemos hacer preguntas que ayuden a las personas a reflexionar
a que puedan ellos hacer un análisis de su vida, de qué está pasando, de qué están haciendo, ¿verdad? O sea, esa es la idea. Y para cerrar la experiencia con Adán, al principio dijimos, el problema de Adán era la vergüenza, ¿verdad? Que él sentía vergüenza porque estaba desnudo. Y al final, el rescate para Adán fue precisamente que el Eterno los vistió a él y a Eva con pieles de animales, ¿verdad? Es decir, el Eterno cubrió su desnudez, cubrió su vergüenza. La idea de esta palabra, cubrir, que en hebreo viene del término capará o capar, ¿verdad? Que también se le dice caporet a lo que era la cubierta del arca del pacto, ¿sí? Ese es el propiciatorio, ¿verdad? Se le llama también. Esa es la idea final de la redención en Yom Kippur. Cuando entraba el sumo sacerdote, ese era el momento clímax, ¿no?, de todo el año, que entraba en el lugar santísimo y vertía sangre del sacrificio sobre la cubierta del arca del pacto, ¿sí? Entonces esa era la expiación. Entonces es el momento cumbre, vamos a decir, de la expiación, que era en ese caso por todo el pueblo. Entonces, el Kippur, a diferencia de Pesaj y Kippur siempre están íntimamente ligados. De hecho, una vez hicimos el estudio de por qué Yeshua no murió en Yom Kippur, por qué murió en Pesaj, y hemos hecho la diferencia entre Kippur y Pesaj. Kippur es nacional, Pesaj es individual. O sea, Pesaj es la fiesta de la liberación, Kippur es la fiesta del perdón, pero el perdón nacional. Y acá la liberación es personal. En Pesaj, cada persona debía de llevar su sacrificio, ¿verdad? Personal, su ofrenda personal. Y en Kippur, pues era un solo sacrificio por toda la nación, ¿verdad? Entonces, esa es, digamos, la diferencia. Y son temas doctrinales importantes para lo que es el tema del evangelismo, porque en algún momento cuando tú evangelizas a alguien o le hablas a alguien de la palabra de Dios, son temas que vas a tener que tocar, son temas que vas a tener que hablar, ¿verdad?, con las personas. Y en el caso de Adán, su problema era la vergüenza, fue rescatado de eso, fue cubierta su vergüenza. Decíamos, fue cubierto su pecado. Eso no quería decir que ya Adán no iba a pecar. Decíamos, nosotros también, en algún momento, cuando conocimos al Eterno, cuando fuimos redimidos, es muy probable que muchos de nosotros teníamos algún pecado dominante en nuestra vida. Quizás otras personas no, porque hay personas que hay que reconocerlo, que, digamos, nacen, crecen, se desarrollan en una buena familia y no necesariamente que vayan a la iglesia, pero pues forman parte de una buena familia. Entonces no se descarrían tanto, no tienen como que los grandes pecados, pero aún así tendrán que vivir su propia experiencia. O sea, la experiencia que uno vive con el Eterno siempre va a ser distinta. O sea, no es como que todos vamos a repetir la misma experiencia, ¿sí? Entonces, mencionaba ahorita los que salen de problemas de adicciones. Ese es un grupo nada más. Los que tienen problemas de adicciones y pues ese es su problema principal, ok. Pero hay muchos otros problemas, muchas otras ataduras que la gente tiene, de las cuales necesita ser libre. Pues eres libre y comienzas tu aventura y comienzas tu andar con el Eterno, pero van a surgir otras cosas. Aún nosotros, en el punto en el que estamos, ninguno de nosotros cantamos victoria, ¿verdad? O sea, todavía nos queda camino por delante. Y la Escritura nos dice que piense estar firme, mire que no caiga. Entonces, tenemos que andar con mucho cuidado. No descartamos que de pronto alguien pueda caer
en algún otro tipo de situación. Quizás no en los mismos pecados del pasado, pero pues hay una infinidad de pecados distintos donde podemos caer, ¿verdad? Existe siempre el riesgo. Y si eso se llega a dar, entonces necesitaremos nuevamente ser redimidos. Entonces no estamos hablando de ser salvos una y otra vez, ¿no? Es que la salvación, vuelvo a repetirlo, que la salvación es un proceso que comienza cuando nosotros conocemos a Dios y que va a culminar hasta que el Mashiach regrese. Mientras, no, para no caer en esos errores o en esos pensamientos de que entonces no soy salvo. Estamos en un proceso de salvación, estamos en un proceso de redención, en donde la misma Escritura dice, existe la posibilidad de caer, pero el Eterno siempre va a estar ahí para levantarnos. Y es parte del mismo proceso, de nuestro mismo proceso de redención. Por eso es que la Escritura dice que el Mashiach intercede por nosotros. Él está ahí, ¿verdad? Siempre listo para presentar defensa, es nuestro abogado, etcétera. Todo eso es parte de nuestro proceso de redención. Entonces ahora, recuerde otra vez, la idea principal de esto es dar a conocer a Dios, para que la gente conozca a Dios. Ahora, en ese sentido, existe mucha gente que cree que conoce a Dios. O sea, ellos creen que lo conocen, pero la verdad es que no. O también habemos personas que conocemos a Dios, pero lo conocemos obviamente de una manera muy limitada. Todavía nos falta mucho por descubrir, mucho por conocer, y eso también es parte del proceso de redención. Entonces, vamos a nombrar un ejemplo que hemos estudiado ya, y posteriormente vamos a entrar en nuestro segundo caso de evangelismo. El ejemplo es cuando el Eterno se revela a Moisés y le da a conocer su nombre. ¿Se acuerdan? El Eterno le dice a Moisés, este es mi nombre y con él seré recordado. Y el Eterno dice, y con este nombre yo no me había dado a conocer antes. O sea, como el Eterno dice, la gente de antes, como refiriéndose a Adán, a Noé, a Enoc, a todo, incluso a Abraham, todos ellos, el Eterno dice, todos ellos me conocieron como el Omnipotente, el Shaddai. Pero con este nombre, Yud-Hei Bab-Hei, con este nombre ellos no me conocieron. ¿Okay? Ahí está la revelación. El tema es que cuando nosotros regresamos en la Escritura a los capítulos 5, 6 del libro de Génesis, nos encontramos que ahí dice que desde los tiempos de Enos, la gente comenzó a invocar el nombre de Yud-Hei Bab-Hei. Y en el hebreo así aparece, ¿verdad? Empezaron a invocar el nombre Yud-Hei Bab-Hei. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Por qué el Eterno dice que no conocían el nombre de Yud-Hei Bab-Hei cuando realmente acá aparece y sí lo conocían y sí lo invocaban? Algunos dicen, es que Moisés fue el que escribió la Torah, y pues él lo escribió, pero es que no lo conocían. No va por ahí. La explicación ahí es que el Eterno está hablando de facetas, o sea, facetas de su carácter, facetas de cómo Él es. Y en eso estarán ustedes de acuerdo que nosotros, los seres humanos, también tenemos diferentes facetas. Y que aún los que tenemos años de conocernos, hay algunas facetas en las cuales no nos hemos conocido. Ahorita decía el hermano Jorge, ¿verdad?, que daba el testimonio de que vivió con un compañero, con un amigo, y ya cuando vives con alguien, pues
claro, ¿verdad? Que te vas a conocer más, pero no plenamente. Ni siquiera los esposos, mi esposa y yo tenemos 30 y tantos años de casados, que no me acuerdo ahorita. 30 y tantos. Y aún así, pues no podemos decir que nos conocemos plenamente, ¿verdad? O sea, seguimos todavía conociéndonos, descubriendo algunas facetas nuevas y decimos, bueno, es que la gente cambia. A veces no es tanto que cambie, sí cambiamos, pero a veces no es tanto que cambies, simplemente que tú mismo vas descubriendo facetas de tu carácter, de ti mismo, porque hay circunstancias que te hacen reaccionar. Hay circunstancias que nunca has enfrentado y no sabes cómo vas a reaccionar. No sabes. Y a lo mejor te preguntan, oye, ¿y tú qué harías si te pasara esto? Pues no sé. Necesito que me pase. Puedo decir y puedo opinar, pero realmente no lo voy a saber hasta que me pase. Y ahí vas a descubrir tú mismo una faceta de tu carácter. Y los que te rodean también te van a conocer en esa nueva faceta. Entonces, con el Eterno, eso era lo que pasaba. Cuando Él dice, con este nombre no me di a conocer, Él está diciendo que había una faceta de su carácter que los antiguos no conocieron. El Eterno tiene dos características principales en su carácter. O sea, hay dos. Obviamente, el Eterno también tiene más. Pero hay dos facetas de su carácter que son las principales. ¿Cuáles son? Justicia. Justicia y misericordia, ¿verdad? Esas son justicia y misericordia. Cuando el Eterno dice, no me habían conocido con este nombre, Él está diciendo, no me mostré con ellos o ellos no conocieron el aspecto de mi misericordia. Conocieron el aspecto de la justicia, pero no el de la misericordia. Entonces, Adán, Caín, Abel, Eva, Noé y compañía, todos los antediluvianos, Abraham, todos ellos, trataron más con la faceta del Eterno como el Dios justo. O sea, la humanidad en general, ¿no? Está hablando en general. Ajá. Porque pues claro que como quiera estaba la misericordia. Por misericordia Abraham fue elegido. Así es. Pero no había ese aspecto de la misericordia. Vaya, el pueblo de Israel iba a conocer la misericordia en su más pura expresión o en su más elevada expresión. Entonces, no es lo mismo, como dice Karen, ¿verdad? Que conozcas un aspecto, vamos a decir, no es lo mismo que yo te perdone una deuda de 100 pesos a que te perdone una deuda de 10 millones de dólares. No es lo mismo. Entonces yo puedo decir, mira, voy a ser magnánimo contigo, ¿verdad? Voy a ser misericordioso. ¿Te acuerdas los 100 pesos que me debías? Ya no me los debes. No me los pagues. Pues qué bueno. O sea, sí, es un acto de misericordia. Sí había misericordia. Adán conoció la misericordia, todos ellos, pero individual, no muy específico. Poquito, y sobre todo los escogidos. Pero en sí, los malvadazos, no. Entonces, lo que el Eterno está diciendo es, a partir de aquí, y a través de este pueblo que yo estoy eligiendo, la humanidad va a conocer un aspecto de mí que los que vivieron antes no lo conocieron. La misericordia sin límites. Porque a final de cuentas, ese aspecto de su nombre, Yud-Hei Vav-Hei, realmente está hablando de la misericordia en su más amplia expresión. Que los antediluvianos no la conocieron. Si lo hubieran conocido, pues no hubiera habido diluvio. Pero hubo diluvio, ¿sí? Entonces ellos experimentaron la justicia, experimentaron ahora sí que la mano dura de parte del Eterno, y el pueblo de Israel iba a experimentar su misericordia y a través precisamente de su trato con el pueblo elegido, el mundo entero iba a disfrutar de la misericordia sin límites de parte de Hashem, ¿verdad? Por eso es que
Cuando ya lo entiendes, dices, ok, pues por eso es que el Eterno extiende, ¿verdad?, tanto su misericordia a pesar de tanto pecado, a pesar de tantas cosas que hacemos los seres humanos. Y eso se da a partir de la elección del pueblo de Israel. Cuando el Eterno se revela a Moisés, Él está revelando eso, ¿verdad? Este es mi nombre y con Él seré recordado. Él está diciendo, así me van a conocer, más por un Dios de misericordia. La justicia sigue, obviamente. El Eterno no niega su naturaleza, y siempre van a ser sus dos aspectos fundamentales, la justicia y la misericordia. Eso es importante, ¿por qué? Porque otra vez, cuando nosotros estamos hablando de que la gente necesita conocer a Dios, estamos hablando que necesita conocer básicamente esos dos aspectos de la naturaleza de Dios. En ese sentido, probablemente vamos a encontrarnos personas que han conocido a Dios en su aspecto de la misericordia, pero no lo han conocido en el lado de su justicia y necesitan conocerlo en ese lado, o al revés. Probablemente vamos a encontrarnos personas que han conocido el lado de la justicia de Dios, pero lo que ellos necesitan es conocer su misericordia. Entonces esa parte es importante porque en la cuestión de la evangelización, si detectamos eso, si logramos detectar con quién estamos hablando y conocer un poquito a la persona, probablemente descubramos, él o ella lo que necesita es conocer la justicia de Dios, o necesita conocer la misericordia de Dios. Y si logramos descubrirlo, pues ya tenemos por dónde nos vamos a ir. Nosotros dentro del cristianismo estudiamos el curso que ya hemos mencionado de evangelismo explosivo. Algo que yo aplaudo mucho de ese curso, hay muchas cosas muy buenas en ese curso de evangelismo explosivo, pero una de ellas es que lo desarrollaron precisamente en base a estos dos aspectos. En la presentación que se hace del evangelio con ese modelo, se enfoca o se enfatiza precisamente la justicia y la misericordia de Dios, o la gracia, ¿verdad?, como la presentan ellos ahí. Pero esa es la idea. Cuando tú le presentas el evangelio a la persona, ellos tratan de que la persona escuche los dos lados y que se dé cuenta que Dios es un Dios justo, y por el lado de su justicia, como Él es justo y santo, porque la justicia y la santidad van de la mano. Entonces, como estás tú delante de un Dios que es justo y es santo, Él tiene que castigar el pecado. O sea, Él tiene que castigar el pecado, porque es justo y porque es santo. Y el tema acá es que tú eres un pecador. Eres un pecador, yo soy un pecador. Entonces, estamos ante un Dios justo y santo que tiene que castigar el pecado. Nosotros somos pecadores y entonces pues nos tiene que castigar. Pero tenemos el otro aspecto de Dios, en donde es un Dios lleno de misericordia, es un Dios lleno de gracia, lleno de amor por sus criaturas, y Dios nos ama mucho, y entonces pues Dios no quiere castigarnos porque nos ama mucho, pero nos tiene que castigar porque es justo y es santo. Y tenemos un dilema, ¿y cómo le hizo Dios para castigar nuestro pecado y a la vez perdonarnos? Y ahí es donde entra el tema del Mashiach, lo que hizo el Mashiach, y básicamente es la presentación que se hace en evangelismo explosivo. Por ese lado, digamos, es muy bueno el método y todo. Lo que obviamente le falta a ese curso es que se enfoca mucho, como lo hace el cristianismo en general, se enfoca mucho en el tema de la muerte y la resurrección del Mashiach. Entonces casi todo lo centralizan en el tema de la muerte y resurrección del Mashiach. Y es ahí donde eso pues está incompleto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si nosotros vamos a los evangelios y vemos, Yeshua vino
a predicar, a evangelizar, a hablarle a la gente. ¿Cuántas veces Mashiach habló de su muerte y de su resurrección? Contaditas, ¿verdad? Y si se fijan, y las veces que habló de ese tema lo habló con los discípulos, o sea, con los que se supone ya eran pues más aventajados, sus alumnos, ¿no? Cercanos. Pero el Mashiach no andaba hablándole a las multitudes y diciéndole a las multitudes, es necesario que el Hijo del Hombre padezca y sea entregado. No, jamás. Ese era un tema como, digamos, elevado, privado, un tema así ya de universidad, ¿verdad? O sea, no para uno nuevo. El tema de la muerte del Mashiach es un tema muy profundo. Y creo yo que ese ha sido un error del cristianismo, enfocarse y querer que las personas que no conocen a Dios empiecen escuchando sobre la muerte y resurrección del Mashiach, que son temas complicadísimos. En cambio, el Mashiach, ¿de qué habló? ¿De qué predicó? ¿Cuáles eran sus temas? Con la gente, el reino. Entonces el tema es el reino. Entonces creo que el método en sí que les platico de evangelismo es muy bueno, la estrategia que se usa, los pasos y todo, pero no tanto el contenido. La parte de presentar un Dios de justicia y un Dios de misericordia, esa parte sí, porque finalmente queremos que la gente conozca a Dios. Y en base a la necesidad de la persona es que nosotros tendremos que elegir si lo que necesita es conocer la justicia de Dios o lo que necesita es conocer su misericordia. O diseñar algún tipo de, digamos, de bosquejo, algún tipo de estudio pequeño en donde podamos presentar los dos aspectos, tanto de la justicia como de la misericordia. ¿Vamos bien? Que los veo como que... Ay, hermano, está hablando en otro idioma. A ver, Sergio. Yo creo así como usted comentó que lo de la muerte de Yeshua, que incluso pues a los otros judíos es un tema en el que pues tienen muchas dudas. Ajá. Le gusta mucho ahí. Entonces diga que es un tema pues más pues sí como de universidad. Entonces lo que he visto con algunos conocidos cristianos es que pues enfocan eso en la parte de la religión, pero pues cuando se va al porqué, pues ahí ya no tiene una respuesta. Murió por sus pecados, por los pecados, y por qué murió, o sea, en qué parte de la iglesia se tiene que morir. No, exacto. No sé, pues ahí dices que Dios murió, o sea, se supone que Dios no puede morir, ¿no? No, pues no sé. Y luego entonces murió por los pecados, por los pecados del mundo, pero pues, precisamente cuáles son los pecados, ¿no? Y pues como lo saben, entonces es un tema muy profundo y como usted comenta, yo creo que pues, lo primero es saber lo del reino, ¿no? Porque es lo que, igual el mensaje de que muchos dicen, pues Cristo vino al mundo, en aquellos tiempos pues funcionaba porque los judíos esperaban al Mesías y decían que el Mesías había llegado, pues era la noticia del momento, o sea, de que, sí, el Mesías, porque todos tienen el contexto. Sí. Y ahorita no es lo mismo, que le dices, Cristo vino a salvarte, y quién es ese Cristo, y de qué vino, cuál es ese Mesías. Sí, o sea, esa estrategia, digamos, evangelística deja más preguntas que respuestas y más confusión que claridad. Esa es la verdad. Y por eso es que no. Permítame, hermano Karen, y ahorita el hermano Carlos. No, pues yo como que estaba tratando de resumir o recapitular así brevemente lo que creo que hasta ahorita he aprendido en las clases, y creo que son como 3 puntos. Y el primero es que el propósito del Evangelio es acercar a las personas al Eterno, y el cómo lo vamos a hacer de manera general va a estar o puede estar basado en los dones que tú tengas. En ese sentido, no todo lo vamos a hacer quizá de la misma manera. O vamos a tratar de que las personas se acerquen a Dios de la misma manera, porque a lo mejor a mí se me facilita un método u otro, sobre todo en lo que se refiere como a crear puentes. Y que el mensaje en sí debe ser adaptado como a cada persona,
Y ese mensaje pues no va a ser exactamente el mismo para todos, porque no todas las personas tienen pues las mismas necesidades, y pues ese mensaje a veces va a ser como, bueno, como ya lo dice ahorita, a lo mejor respecto a un aspecto del carácter del Eterno o a otro aspecto, pero siempre debe ser como adaptable ya en cuanto se trata evangelismo personal. Entonces creo que eso es lo que he aprendido, y lo que a lo mejor pues sí es distinto a que siempre te dicen como que tienes que presentar el mismo mensaje, y entonces ahí pues no entiendes como que a veces cómo llegar a las personas y explicarles todo. Y en el método antiguo era como pues nada más llégales y di que Jesús murió y resucitó, y luego después en Raíces Hebreas es como llega y cuéntales toda la historia de Génesis, Apocalipsis, y entonces tampoco dices es mucho, no sé cómo, pero ya pensándolo así de manera individual, como realmente las personas recibían las buenas nuevas en las Escrituras, pues sí es un mensaje pues muy personalizado, que tiene propósito de acercarte a Dios, pero que sí está adaptado a la necesidad de la persona, y creo que eso pues desde ahí ya te va a dar algo mucho más efectivo. Nos va a ayudar, ¿verdad? Sobre todo a relacionar casos, personas que conocemos y que seguro la vamos a relacionar con alguno de los casos que ya estudiamos, ¿verdad? Esa es la idea. Ahora que Karen lo escriba y que nos dé la hojita todo. Hermano Carlos. Sí, eso de la evangelización pues, tiene sus bemoles, como dicen en música, pero yo creo que ahí las características de Dios, que es justicia y misericordia, se pueden ver en el caso de Salomón, como las dos personas que peleaban un hijo, y a lo mejor no lo hemos analizado bien, porque ahí uno decía, es mío, la otra decía, es mío, no, ella se pasó sobre él, no mató, aquella se pasó sobre él. Total que la justicia de Dios hubiera sido, hará mío porque los demás es la mitad cada quien. Esa es la justicia infinita. Ahí está la justicia. Pero también Dios de vida no va a decir, no, la misericordia triunfa sobre el juicio. Para Dios mismo, Yahweh, mejore la misericordia del juicio. Y en este caso, Salomón se dio cuenta de quién era el hijo, la que reclamó al niño. Dijo, no lo mates, entrégate a ella, y no. Él dijo, Salomón, no, ella es la maestra. Sí. Hasta la misericordia de Dios, le regalan a Salomón. La diferencia es que a veces nosotros somos tendenciosos a acusar a la gente directo, pero no sabemos qué está ahí detrás de ellos. Entonces hay que escucharlo, ¿no? Bueno, mire, ahí tenemos un bosquejo para un mensaje evangelístico que nunca había visto en el caso de Salomón, pero ahí está. Sí. Entonces aquí en este caso hay que ver de dónde viene la persona que hizo el mal, y ya te vas a poner dentro. A veces en la casa los regaña el señor y viene a tratar con los compañeros. Y yo, ¿qué tiene? ¿Qué te pasa? Ya me doy cuenta, otra gente. Los hace para acá con los compañeros. Bueno, entonces vamos a ver nuestro segundo caso, ¿verdad? Ya con todo esto en mente, lo que hasta ahorita hemos ido avanzando, con este resumen que nos compartía Karen, ¿verdad? Es lo que hemos visto hasta ahorita y lo que queremos que las personas lleguen a conocer. Nuestro segundo caso que vamos a analizar es un personaje también de la antigüedad. Según los estudiosos, fue contemporáneo de Moisés, y hay un libro en el Tanaj que lleva su nombre. Vamos a hablar de Job. Vamos a hablar de Job, el caso de Job. El primer caso que vimos, Adán. Buenas nuevas para Adán, buenas nuevas para Job. Es un caso donde el Eterno mismo se encargó, digamos, de evangelizar a Adán, ¿verdad? Entonces vamos a ver qué pasa con Job. Han leído el libro de Job, ¿verdad? Porque acá para considerar el caso de Job tenemos que considerar todo el libro, no nada más un capítulo, sino todo el libro de Job. Entonces básicamente vamos a hacer un resumen del libro de Job. Tenemos este varón Job que dice la escritura vivía en la tierra de
U. Ur, ¿cuál? En la tierra de los caldeos, vamos a dejarlo así. Cuando se habla de la tierra de los caldeos, se habla de una región de lo más antigua, ¿verdad?, que se conoce. Por eso decimos que Job era contemporáneo de Moisés o incluso posiblemente anterior a Moisés. ¿Verdad? Que luego Quizás dicen que alguien se casó con Miriam, no me acuerdo, alguien creo que en sí. la tradición judía, Ajá. sí. No me acuerdo Sí, qué. sí, que fue esposo de alguien de De aquellos alguien, personajes. sí, creo que- Entonces, la tierra de los caldeos, pues es una tierra, una región, ¿verdad?, muy antigua de la que se dicen muchas cosas. Y Job vivía en esa tierra. Ahora, Job es todo un caso porque, pues, no es hebreo, no forma parte del pueblo de los conocidos como hebreos. Abraham fue el primer hebreo y de ahí pues ya viene, ¿no?, la descendencia de Abraham. Job no tuvo nada que ver con Abraham, con nadie de ellos. Él era de la tierra de los caldeos, o sea, vivía, digamos, en la región en la que, pues por ahí también vivió Abraham y todo. Una región llena de idolatría, llena de hechicería, llena de mucha inmoralidad, de toda maldad. Y sin embargo, Job, pues, lo voy a decir a manera de pregunta, ¿conocía a Dios? ¿Sabía de Él? Que respetaba a él. Temeroso de Dios, dice 1:1. Temeroso de Dios. Pero ¿quién le había hablado a Job de Dios? ¿Abraham? Porque según la Escritura, según apreciamos nosotros, y este es un buen caso, un buen tema, ¿verdad? Porque según apreciamos, si nos vamos nosotros nada más por la línea conocida siempre, Abraham, entonces el Eterno se revela a Abraham y ya de ahí se va a ir. Pero entonces, ¿qué pasa con Job? Porque Job no encaja aquí, no me aparece aquí. Job está en otra línea, en otro grupo de gentes. O diría el Mashiach, en otro rebaño. Dice el Mashiach, tengo otro rebaño. ¿Se acuerda? Entonces, como que Job está en otro rebaño, en otra línea. Por ahí también tenemos una evidencia escritural en donde los discípulos de Yeshua le dicen, maestro, unos que andaban con nosotros ya no están con nosotros y andan por allá, pero andan predicando en tu nombre y andan echando fuera demonios y andan haciendo de todo, pero ya no están con nosotros. ¿Y qué dijo Mashiach? Hay que expulsarlos, hay que darles una tabliza para que se apacigüen. No. Hay que bautizarlos, hay que ir a adoctrinarlos, hay que enderezarlos, hay que traerlos de regreso. No, ¿verdad? ¿Qué dijo Mashiach? Déjenlos, ustedes que se mortifican. Si no están contra nosotros, pues están a favor, vamos a sumar. Están diciendo que están predicando en mi nombre y que andan echando demonios fuera en mi nombre y que déjenlos. No se puso en contra. Si estaban haciendo bien o mal, ya habrá un tiempo para decidir eso. Probablemente algunos de esas personas van a ser de los que después Mashiach dijo, muchos en aquel día me dirán, Señor, en tu nombre hicimos, y yo les voy a decir, no los conozco. A lo mejor, pero pues ya vendrá el día que pase eso. Pero no era el momento. El Rab Shaul dice, algunos predican a Mashiach por estos motivos, otros por estos motivos, otros por estos. Y el Rab Shaul dice, está bien, no le hace. Que sea por el motivo que sea, pero que se predique y que la gente conozca y que la gente sepa. Y ahí algunos dicen, ese Pablo, muchos no harían eso, ¿verdad? Muchos hoy en día
Oh, ¿por qué andan predicando? Como el pastor aquel que les dije, ¿no? ¿Ustedes por qué andan predicando? ¿Quién les dio permiso? ¿Qué? ¿Quién les dijo que podían hacer eso? ¿Mande? No, sí, ni miembros son. ¿Quién los patrocina? ¿Qué concilio los autorizó? O sea, Dice aquí que usted era parte de la tierra de los edomitas, ¿no? Entonces tal vez por ahí, si ellos investigaban de sus antepasados, pues conocían la historia. sí. de esa- Antes de que existiera Edom, ¿verdad? Sí, entonces- Porque Job es muy anterior Sí, a Edom incluso. Entonces, pero sí, o sea, puede ser que hay un nexo o han querido buscar un nexo. Pero a todas luces, digamos, Job forma parte de otra línea, pero que también conoció al Eterno, ¿verdad? O sea, tenemos casos así por donde quiera, ¿no? Porque incluso Salomón, con todo y lo que ya se dijo de que fue tremendo pero Salomón provocó un revuelo, ¿verdad?, en su tiempo. ¿Te acuerdas que la reina de Etiopía hizo el viaje para ver si era cierto todo eso que se decía? Entonces, hubo momentos muy brillantes en la vida de Salomón y otros muy oscuros, ¿no? Pero en general, pues que hubo personas que conocieron al Eterno por el testimonio de Salomón, sí hubo, claro que sí. Entonces, Job, tenemos este personaje que está como que en otra vía y que la pregunta es, ¿conocía Job a Dios? El texto de la Escritura nos revela que sí lo conocía, pero de una manera muy limitada. El mismo Job dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Entonces, sabía algo de ti, había escuchado de ti, o yo pensaba, o podemos interpretarlo de diferentes maneras. Si nosotros nos preguntamos, ¿cómo fue que Abraham conoció a Dios? ¿Han leído comentarios sobre eso? ¿Cómo es que Abraham conoció? Porque es muy probable que Job es un caso muy parecido. Porque tanto Abraham como Job vivían en un contexto, ya dijimos, de idolatría, hechicería, de todo eso. Entonces, ¿cómo ellos, en medio de un ambiente así, marcaron diferencia? Yo recuerdo que hace tiempo, creo que sí tuvimos un pequeño debate sobre ello, de cómo Abraham conoció a Dios, pero es como que yo lo pondría así, es como que de tanta idolatría, de tanta falsos ídolos y dioses, como que va a llegar un punto en donde una persona, quien sea, va a llegar, bueno, ¿y quién es el Dios correcto? O como si existe un Dios o un creador. Y es como que comienzan a filosofar, comienzan a meditar y comienzan a ver su alrededor, comienzan a como que conectar puntos y llegan a una conclusión. Y a lo mejor es como que Abraham llegó a esa conclusión de que pues sí existe un Dios, pero o sea, no como me lo presentan mis padres ni mis abuelos. Y pues si hay tantos dioses, tomando ejemplo, no sé, con mitologías como la egipcia, la griega o la nórdica, que son las más populares, pues comienzas a decir, pues, bueno, pues hay veces que en la mitología pues los mismos dioses se enfrentan, cosa que pues no tenía mucho sentido porque pues si vamos aquí y si existe un solo Dios creador, tenía más sentido como si fuera, o por lo menos yo muy personalmente, yo siempre he pensado que Dios es como un escritor que escribe la historia de cada uno de nosotros, pero somos nosotros que, pues bueno, los personajes para que tomamos la decisión de seguir ese destino o no, pero al fin y al cabo Dios es el que escribe nuestra vida. Entonces yo en la persona yo pienso así que pues Abraham pensó así de que si existe un solo Dios verdadero, pues voy a seguir a él. Entonces Abraham llegó al conocimiento de Dios a través del razonamiento, es lo que nos das a entender. Pues sí, es que, o por lo menos yo siempre lo he visto así, que muchas veces como que hay gente que nunca cree en un Dios, pero siempre tengo que hay un Dios, o si hay algo pues más superior,
que como que comienzan a conocer los puntos de que, bueno, es que sí hay un caos, pero a la vez hay un orden, y siempre pasa esto, y yo siempre he hecho las cosas bien, sin conocer a Dios ni los mandamientos. Entonces como que eso como una consecuencia de que si yo hago las cosas bien, no sé, el universo y tal, pero son como que es un punto limitado, o sea que no siempre es el 100% del razonamiento humano, porque va a llegar como un tope y ya va a ser Dios el que, pues bueno, que se presente o se revele ante ti, como también fue en el caso de Abraham, que se le reveló. Ok. A mí me gusta la idea del razonamiento. Me gusta la idea del razonamiento porque a final de cuentas el Eterno nos ha dado esa herramienta, nos ha dado la mente para eso. Y dice el Rab Shaul en Romanos 12, en el verso 2, habla precisamente de, en la Reina Valera traduce como vuestro culto racional. Vuestro culto racional. Entonces es muy interesante hablar del razonamiento, lo que te dice el razonamiento, lo que te dice tu mente. Y el Eterno es el que nos ha dado la mente, ¿verdad? El cerebro. ¿Sí, hermano Carlos? Yo diría que está más ligado a que todo está en el ADN de cada quien, ¿verdad? Yo digo que Dios tiene control aún de eso. Entonces, hay gente que sabe mucho de la palabra, aunque no sea por los versículos, no sabe dónde están cada uno de ellos. Sin embargo, me han dicho, oye, esto es bíblico, ¿no? Y les digo, mira, está en tal lugar. Pero digo, ¿cómo sabes? ¿No está mi idea? Eso tiene que ver porque a veces decimos, es que yo encontré a Dios o yo pasé a declararme con él. No, es el que te agarra la mano, es el que te recibió, es el que te llevó a él. Eso de decir que yo fui y lo hice, eso yo le llamo la opción de Dios. O le llamará el pecado que tenemos, ¿verdad? Hay gente porque se siente bien, se va, pero su pensamiento no. Yo digo que más bien está implícito en el lugar de cada quien. Sí. Sí, está escrito en la mente. Sí, o sea, la misma escritura nos da la respuesta, ¿verdad? Porque la escritura nos habla de una ley escrita ¿en dónde? En la mente. Dice en el corazón, ¿verdad? Pero es la mente. O sea, el Eterno nos ha puesto eso en la mente a las personas. El Eterno ha puesto la eternidad en el corazón, si que vamos. Sí, entonces aquí va a entrar el tema de la sensibilidad, va a entrar el tema del razonamiento, va a entrar el tema de la búsqueda. Hay varios comentaristas judíos que dicen que Abraham conoció al Eterno viendo el cielo. Sí. Viendo el cielo, viendo Siempre las lo ponen estrellas. así, viendo las estrellas. Por eso hay tantas imágenes, Abraham viendo el cielo, y que así conoció a Dios. En medio de tanto ídolo, de tanto dioses y tanto esto, de repente él se quedó viendo al cielo y dijo, pues, yo creo que hay algo más grande que todo esto que conozco aquí. Algo más grande que estos ídolos, que estos dioses de los que me han hablado. Porque dice el salmista, ¿verdad? Cuando veo los cielos, obra de tus dedos. O sea, porque hermano, ver un cielo, pues no el que vemos aquí en la ciudad, porque aquí no lo disfrutamos, ¿no? Necesitamos salir allá afuera y ver un cielo así estrellado, bonito. Y yo siempre recuerdo mucho la experiencia de que fuimos una vez aquí ¿cómo se llama? Carbonera, Playa Carbonera. Y y fuimos con los jóvenes, y pues jóvenes citadinos acá de Reynosa, nunca habían visto un cielo así. Y hubiera visto, estaban todos los muchachos así, ¿cuál es la palabra? Extasiados, ¿no? Todos, yo también, estábamos viendo el cielo en la noche, sí, que no lo puedes creer. No, y se ven las actividades, los motos, a mí me tocó los ver ya no estaba logrando, se ve hasta la Vía Láctea formada, se va a seguir. Ándele. No, y imagínense ahora que, bueno, ahora ya con la tecnología ves videos y todo, pero imagínense los lugares donde se ven las auroras boreales, ¿no? O sea, ya cuando tú ves eso y que dices, o sea, ¿cómo no vas a creer en Dios? ¿Cómo no vas a pensar con la mente que Él te ha dado, razonar que hay un creador ahí, que hay un diseñador de todo esto? O cuando razonas en el comportamiento del cuerpo, o sea, todo es razonamiento.
puedes llegar a conocer de Dios, intuir que existe un Dios por ti mismo sin que nadie te hable de Él, porque está escrito: las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y su deidad. ¿Qué dice la Escritura? Son claramente visibles desde siempre, hermano. Desde siempre, no desde que vino Yeshua, no del tiempo de los predicadores, desde siempre, siempre ha estado ahí. Siempre, nada más necesitas pensarle tantito. Decía un maestro, nos daba una clase, y no sé por qué empezó a hablar del cuerpo humano, y luego empezó a hablar de la mano, y es que el ser humano es una maravilla, jóvenes. Miren, por ejemplo, la mano. Y yo recuerdo mucho eso, porque él de veras estaba tan metido, y se quedaba él viendo su mano y movía los dedos, y mira nada más esta maravilla, lo que podemos hacer, y con la mano nada más. Ahora imagínate que te pongas a pensar en el corazón, y cómo bombea, y cómo manda sangre, y cómo regresa, y cómo funciona el hígado. Digo, no, pues si te pones a razonar en todo eso y no llegas a la conclusión de que hay un Dios creador, pues entonces ¿a dónde vas a llegar? Entonces los comentaristas judíos dicen: Abraham vio el cielo, empezó a razonar, veía, yo creo, el movimiento de las estrellas, como si el hermano no la Vía Láctea, y todo. Dijo: esto, hay un Dios, un creador que hizo todo esto. Y él empezó a razonar eso y a creer en ese Dios que no conocía. Y ese Dios que no conocía se le reveló. Así lo conoció. Entonces muchos dicen: Job muy probablemente pasó por una experiencia muy similar a la de Abraham. ¿Sí, Iván? De hecho, es que iba a comentar algo, una experiencia que justamente cuando iniciamos ya propiamente con las Haftarah, la primera Haftarah tuve un problema en la edición, un problema de las imágenes, pero es que a mí me llegó mucho a la mente lo que había sucedido en Salmos, con el Salmo con las constelaciones. Y no sé, me gustó mucho la clase de Karen, porque me vino a la mente todo lo que había aprendido en la primaria, cuando me muestran los mapas del Atlas de México y del mundo. Entonces recordé, bueno, pues voy a buscar, investigar el universo, porque yo recuerdo mucho mi tío Víctor que el techo es lo que está sobre tu cabeza, incluso el cielo es un techo. Entonces pues dije, voy a buscar imágenes del universo, y hay estudios en donde pues comentan los científicos que el universo se expande, incluso cuando ya está todo forma se sigue expandiendo, cosa que pues en las escrituras también dice, o sea, Dios sigue extendiendo los cielos. O también hay un salmo en donde todo lo que tenga vida alabe al Señor, que curiosamente los satélites que rodean los planetas de nuestro sistema solar emiten un sonido no oíble para nosotros, pero si lo escuchamos pues nos quedamos sordos. Pero no es un canto tal cual, pero si tú los unes y tú los escuchas, como que estuvieran sonando. Entonces pues cada planeta tiene su propio sistema, sus propios ciclos, y es como que te maravillas, porque es como que pues, los planetas están vivos, más el nuestro, están vivos y están cantando y están alabando, y es como que te hace pensar en algo. A lo mejor hay gente que no llega a esa conclusión, se queda así como que, ay, qué maravilla, pero es como que si uno con un poco de pensamiento llegas a la conclusión de que, pues, ¿quién hizo todo esto para hacer algo así de maravilloso? Aquí me quedé leyendo un artículo respecto, se llama como que Abraham y la astronomía. Entonces menciona que en aquel tiempo, pues en la cultura egipcia, cuando Abraham baja a Egipto y todo eso, pues obviamente la astronomía tenía una importancia, pues, tanto que era así que sus dioses pues eran basados en cuerpos celestes, ¿no? Que el dios del sol y todo eso pues también estaba allí en la cultura egipcia. Entonces Abraham hizo lo que dice la escritura, que algunos le dieron bueno, él reconoció que había un creador antes de darle la gloria a la creación, y que eso fue lo que lo hizo distinto. Entonces, sí, el razonamiento, ¿no? O sea, otra vez, digamos que la mayoría se conformó con adorar a la creación y hacer ídolos, se fueron por la vía fácil.
el razonamiento de Abraham como el de Job seguramente fue: hay un creador, o sea, hay alguien superior, alguien que hizo todo esto que estamos viendo. Así lo razonaron, así lo entendieron, y así Abraham llegó a conocer a Dios. Ahora, el caso de Job, otra vez, empieza el libro y nos vamos con la idea de que Job conocía a Dios y tenía una relación con Dios, pero no es así. No es así, o sea, ya leyendo con atención, con cuidado, podemos ver o podemos apreciar que era como que un razonamiento que Job tenía, y que él tomó la decisión de creer y de adorar a ese Dios, pues que no conocía todavía de una manera personal. O quizá no se veía muy bien cómo, ¿no? Por los sacrificios que luego mencionó. Quién sabe si los hacía bien o no sé. Simplemente, bueno, era la costumbre de ofrecer sacrificios, cada quien a sus dioses. Él ofrecía sacrificios al Dios del cielo, al Dios creador, que él razonaba que estaba por ahí, ¿verdad? Y que él creía en ese Dios, ¿sí? Pero lo que enfatiza el libro de Job es que Dios conoce a Job. O sea, Dios sí conoce a Job. Eso es lo que enfatiza el libro. Y otra vez vamos a ver el tema de la búsqueda. O sea, así como Dios buscó a Adán, también Dios buscó a Job. También lo busca. Ahora, recuerden que hemos dicho, los métodos en cada caso van a ser variados. El Eterno buscó a Adán en el huerto del Edén, porque ahí es donde Adán estaba. Entonces el Eterno va a buscar a Job, pero ¿qué método escogió el Eterno para llevar a cabo la búsqueda de Job? Fíjese qué increíble, ¿no? A través del Satán. Y le dijo: bendito Satán. El meritito. Así se hacen los chismes, ¿verdad? Ya le entendí, el bendito Satán. El meritito. Como dijo el ranchero, cuidado con lo que se habla. Pero dice, qué interesante método, ¿no? Y el Eterno aprovecha, dice el libro de Job, una reunión que el Eterno hace con todos los ángeles, en donde pues también Satán es un ángel, también viene a la reunión. Y el Eterno va directo al grano, ¿verdad? Cuando le dice al Satán: ¿y tú qué? ¿De dónde vienes? No, pues yo, como siempre, de rodear la tierra, andar por ella. Entonces, sabe, haciendo males, travesuras, esto y aquello, ¿no? Ay, sí, si le te viera que has andado por la tierra, ¿has visto por ahí a mi siervo Job? Que no hay otro como él en la tierra, varón recto, perfecto, temeroso de Dios y apartado del mal. Entonces, Dios conoce a Job, y Dios está utilizando esto para buscar a Job. Otra vez lo que decíamos hace rato, el Eterno sabe cómo va a responder cada quien. El Eterno sabe por dónde se va a ir el Satán, ¿verdad? Y el Satán, pues como es envidioso, y pues sí, pero pues, ¿a poco te teme de balde? Mira que esto, ok, vamos a hacer esto, vamos a probarlo. Entonces la búsqueda de Job se da a través del Satán, y se da a través de pruebas, o tentaciones, o tribulación, como lo querramos llamar. Porque en primera instancia el Satán va, ¿y qué hace contra Job? Le quita todo, porque el Eterno le dijo que puedes ir contra él, nada más a él no me lo toques, a él no me lo toques. Y no, pues aquel se fue ahí todo, ¿verdad? Sí, pues no se anduvo por las ramas, no le dejó nada. Bueno, la esposa. Sí, nada más la esposa, porque la esposa también era parte de la prueba, ¿eh? Ándele. Ahí se queda. Entonces viene la segunda ronda, hermano. Viene la segunda ronda, y el Eterno le dice al Satán: ¿qué hubo? ¿Ya viste que no fue como tú dijiste?
Pero el Satán es insistente, dice, piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Dame chance de tocarlo. No me dejaste tocarlo a él, pero déjame tocarlo y vas a ver cómo ahora sí te maldice. Está bueno, nada más no lo mates. Respeta su vida, ¿verdad? Pero órale. Y ahí va, ¿verdad? El Satán. Y lo ataca, ¿no? Con una enfermedad terrible, dice hay como una sarna desde la planta Maligno. del pie hasta la coronilla de la cabeza. Y es cuando viene el tema de la esposa, ¿no? Que la esposa no se había muerto, ahí está. Para molestarlo también aparte, ¿no? Y ella es la que le dice, ya maldice a Dios y muérete, hombre, ya. Pero Job no se doblaba, ¿no? Ahí se mantenía. Y nos dice el libro que Job tenía unos amigos. Entonces vienen los amigos a visitar a Job. Ahí fue donde nació el dicho, con esos amigos, ¿para qué quiero enemigos? Vinieron los amigos de Job, que pues supieron lo que le estaba pasando y vienen a verlo y a motivarlo, ¿no? Y entonces los amigos de Job de alguna manera juegan un papel también importante. Ahí, ¿de qué manera contribuyeron los amigos de Job? Recuerda, o sea, es parte de la búsqueda. Dios está buscando a Job. Dios está buscando a Job. Es decir, que salga Job, que se muestre Job, el Job que es. Job está siendo como acorralado. Primero el Satán, luego la esposa, luego los amigos. Y ya Job va llegando a un punto en donde los amigos fueron como que ya lo último, ¿no? Y llega Job entonces a ese punto donde ya Job por fin se dobló. ¿Y qué dijo Job? No maldijo a Dios. Maldijo O sea, el día en que no. no se cumplió, finalmente el vaticinio del Satán no se cumplió. Pero maldijo el día de su nacimiento. Que algunos dicen, pues fue lo mismo. No, no es lo mismo. No es lo mismo. Entonces, él maldijo el día de su nacimiento. Pero ahí sí ya la mesa está puesta. El escenario está listo. La búsqueda se concretó. Digamos, Dios tiene ese encuentro con Job. Ahí lo encuentra. El Eterno, ya tengo a Job donde quería tenerlo. Ahora sí viene el momento clave. Y así como el Eterno llamó a Adán, ahora el Eterno llama a Job. Lo llama y a ver. Y viene ahí, a partir del capítulo 38 del libro de Job, empieza esta parte que es el clímax del libro. Primero el Eterno de una manera paciente escucha las quejas de Job, que maldice su día y que todo lo que quiso expresar. Pero a partir del capítulo 38 viene el llamado. El Eterno llama a Job. Y en ese llamado que el Eterno le hace, Adán le dijo, Adán, ¿dónde estás tú? Y a Job, ¿cómo le dice? Vayan ahí al capítulo 38. ¿Quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Sin conocimiento. Ajá. Ahora ciñe como varón tus lomos, yo te preguntaré y tú me contestarás. Ándale. Fíjense. Prepárate. O sea, acá no, ni por su nombre le dijo. Allá fue, ¿dónde estás tú? Pero fue, Adán, ¿dónde estás tú? Acá fue, ¿quién es ese? Así como, ¿quién es ese que anda ahí? ¿Verdad? ¿Quién es ese que anda hablando? ¿Quién es ese que se atrevió a decir, a ver, ¿quién fue? ¿Tú? ¿Fuiste tú? Ah, ok, vamos a hablar tú y yo. Traducción en lenguaje actual dice, ¿quién eres tú para dudar de mi sabiduría? Vamos a ver qué tan valiente eres. Ahora yo voy a hablar y tú me vas a escuchar. Así es. Amárrate los pantaloncitos, ¿verdad? Ya parafraseando, es como, amárrate bien los pantalones porque ahorita que me escuches se me hace que se te van a caer. Y yo creo que sí, hermano. No, o sea, lean ahí y la forma que el Eterno le empieza a hablar a Job y todo lo que le empieza a decir, o sea, sí es para,
yo siempre imagino esa escena y te vas haciendo chiquito, 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 y ya no hayas dónde meterte. Si de veras sabes tanto, dime dónde estabas cuando puse las dos. Sí, o sea, pues tú lo sabes todo, ¿no? A ver, dime, ¿qué sabes tú de esto? ¿Qué sabes tú de aquello? ¿Dónde estabas tú cuando... Vámonos. ¿Qué sabes tú de los... Ay, me gusta mucho cuando le dice, ¿no? La parte de... ¿qué sabes tú de las bodegas que tengo ahí guardadas de hielo y de nieve para los días finales, reservadas para los tiempos finales? ¿Sí sabes de eso? ¿Sabes dónde las tengo? Unas cosas así, hermano, tremenda. Y yo, Job, No, pues ya no sé nada. oye, ¿qué tal? ¿Te atreverías a agarrar al Leviatán con anzuelo, una cañita ahí, para sacar al Leviatán del océano? No, pues tú eres bueno para todo, ¿verdad? Tú todo sabes. Como los que tengan los huevos en el campo y los dejan, no van a... Sí. Tremendo, tremendo. O sea, ahí ya estamos en la confrontación. Así como Adán fue confrontado, también Job es confrontado. ¿Sí? Son los mismos pasos de manera distinta y se llega al punto hasta que Job finalmente pues conoce a Dios. Conoce a Dios en esa faceta que él necesitaba conocerlo. Entonces podríamos decir que Job hasta ese punto había conocido el aspecto de la misericordia, mas no conocía al Dios de la justicia. Entonces por eso él dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. ¿Verdad? Entonces necesitas conocer al Eterno así. Ya en el desenlace del libro, y una vez que Job conoce a Dios, que se cumple el propósito, viene la parte donde el Eterno, digamos, redime a Job. Lo redime, ¿de qué manera? Pues le regresa lo que había perdido y al doble, ¿no? Órale. Entonces, dicen algunos, pero los hijos no se los regresó al doble. ¿Por qué? Pues porque lo que decíamos hace rato, ¿verdad? Sea que vivamos o sea que muramos, somos del Señor. Los hijos no los estaba perdiendo, o sea, la muerte es una transición, es una etapa, pasas de una etapa a otra, pero la existencia permanece. Entonces Job no necesitaba el doble de hijos, porque los hijos que murieron pues los siguen, están, no en este plano, no en este mundo, pero están. Entonces, por eso no recibe el doble de hijos. De todo lo demás recibe el doble, pero no hijos. La esposa no la había perdido, entonces pues no iba a recibir dos esposas tampoco. Doble ración, sí. Y ahí cierra el libro, ¿verdad? Termina el libro con un Job, vamos a decir, evangelizado. Conoció a Dios, pero pasó por todo ese proceso, y podemos ubicar estos mismos pasos que vimos con Adán en el caso de Job. ¿Sí? Entonces vamos a escoger otro personaje ya para la próxima clase. Y ahora sí vamos a escoger un personaje que ya no lo evangelice Dios, ¿verdad? Que lo evangelice otra persona, ¿les parece? ¿Les viene alguno a la mente? Yo había dicho Rahab, pero no sabía si... Estamos con los antiguos. Ok, Karen dice Rahab. Jetro, puede ser. Tenemos Rahab, tenemos Jetro. Yosef y los servidores de Faraón. Abraham y el rey de Sedón. Yosef y Faraón. Moshe y Yetro. Ok, ahí hay varios. Ahí hay varios candidatos, ¿no? Muchos candidatos. Ya si nos venimos más para acá, pues está Nabucodonosor también. Bueno, vámonos con la primera, vamos con Rahab. Vamos a empezar con Rahab.
para que lo vayan viendo, vayan leyendo ahí en la Torah el caso de Rahab. Y de una vez le pueden ir adelantando ustedes ya los puntos que tenemos identificados, que son, ¿verdad? Búsqueda, llamado, confrontación y rescate. Ajá. La búsqueda, el llamado, la confrontación y el rescate. Entonces, ¿cómo sucedió eso en el caso de Rahab? Yo creo que ya los van a identificar bien fácil, ¿no? Pero bueno, igual lo comentamos en la próxima clase. Por hoy es todo. Bendiciones. Gracias, hermanos que nos acompañaron en línea. Nos vamos. Shabbat Shalom.